de todo corazón yo procuro darles una palabra que les enseñe, una palabra que nos confronte. Yo no creo en aquella palabra de que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir y nosotros seguimos siendo lo mismo sinvergüenzas y pensar que Dios nos quiere bendecir siendo sinvergüenza. Eso no es así, ¿verdad? Algunos lo creen y creen que teniendo una vida de pecado, solo porque usted va a traer su ofrenda, cree usted que Dios lo va a bendecir. Eso no es así. A Dios no lo podemos comprar. Oiga bien, no lo podemos comprar, ¿verdad? Entonces, ofrendar y diezmar es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, yo siempre procuro tener una palabra que confronte nuestros corazones, ¿verdad? Una palabra que nos muestre, que nos sirva verdaderamente como espejo, que nosotros podamos ver lo que somos, no delante de nosotros mismos, porque a veces hasta el espejo nos engaña, ¿verdad? Sino que delante de Dios. Y la palabra para nosotros es como un espejo. Entonces, el tema de ahora, mis queridos hermanos, es cómo apasionarnos, porque de nada le puede servir a usted conocer la palabra, conocer las doctrinas, estar lleno usted de lo que la Biblia dice, si usted no tiene pasión por Dios, pasión por la palabra de Dios. Entonces vamos a tratar de entrar a la palabra un poquito y ver cómo es que alguien puede encenderse, alguien puede volver a tener el fuego, porque ese fuego no viene del entusiasmo, porque aquí podríamos traer a alguien que nos como sea un motivador. Y usted puede salir brincando de aquí, pero ¿cuánto puede durar una motivación? 2, 3 días, y cuando veamos el camino que tenemos que recorrer, comenzamos a caer. Entonces, tiene que haber un avivamiento en nuestro corazón. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de cómo es que alguien puede encenderse en el Señor y mantener ese fuego. Porque es la única manera. Si ese fuego arde, sus hechos van a arder. Su vida va a arder. Usted va a ser un padre que arde y sus hijos lo van a ver como fuego en medio de los problemas, siempre agarrado del Señor. En lugar de verlo gritando por los problemas, lo van a ver de rodillas, leyendo la palabra. Y alguien le va a provocar y van a ver a su padre en fuego. Guardar silencio, porque sabe que es hijo de Dios. Amados, esto es la vida del cristiano. Así es que vamos a la palabra del Señor, Isaías capítulo 46, versículos del 8 en adelante. Si me regala un poquito de brillo, me ayudas mucho. Ok, vamos a la palabra del Señor. Mire las primeras 3 palabras, ¿cómo dice? Acordaos de esto. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay, oiga, y nada hay, que dice, semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos comenzar, Dios, a aprender. Queremos escuchar, Señor, de ti. Que tu Santo Espíritu sea el Maestro, Señor, y que nos enseñe un poco más, Dios. Queremos tener en nuestra conciencia quién eres tú, Señor. Queremos tener en nuestro pensamiento quién eres tú, Dios. Que no vamos nosotros tras un sueño incierto, sino que vamos tras el Dios Todopoderoso, que vive y reina y que sostiene todas las cosas, Dios. Que muchos nos pueden tildar de locos, pero nosotros no estamos locos, estamos conscientes de quién eres tú, Señor.
Gracias, Padre, gracias, Dios, háblanos al corazón. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Tú los conoces por nombre, sabes su situación, sabes quién está enfermo, sabes quién está pasando problemas. Ten misericordia, Padre, y danos la palabra adecuada en esta noche para poder bendecir tu nombre todo el resto de este 2023. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense, mis queridos hermanos, póngame el texto, por favor, en la pantalla. ¿Qué tan importante es que todos nosotros sepamos quién es Dios? Que tengamos una idea correcta de quién es Dios. Porque nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios, es el Dios. Y Él mismo asegura, no hay Dios fuera de mí. Él mismo dice ser el creador de todas las cosas y dice ser no solamente el creador, sino que dice ser el sustentador de todas las cosas. Es decir, que nosotros estamos respirando porque Dios sustenta nuestras vidas. Y sustenta todo el universo. Y es increíble, amados hermanos. Mire, todos los libros sagrados, ¿verdad? Ustedes los escucha, libros que se llaman sagrados, como el Corán y todo eso, ¿verdad? Y tienen errores. Los mismos, hablábamos con mis hermanos ayer que según el hinduismo, el mundo se sostiene sobre 2 elefantes, ¿verdad? Y cuando vemos que todo eso es mentira, ya está comprobado que es mentira, pero nadie juzga más. En cambio, al cristianismo y a la Biblia es un libro juzgado y juzgado y juzgado, y la ciencia intenta destruir los conceptos bíblicos. Y oiga bien, no ha habido un concepto bíblico que la ciencia haya podido tirar al traste. Al contrario, cuanto más la ciencia avanza, más nosotros vamos corroborando la información bíblica. Nosotros creemos que la Biblia es suficiente. Creemos que la Biblia es verdad. Creemos que la Biblia es infalible, que no se equivoca, amados hermanos, ni en datos, ni en nada. Eso es lo que nosotros ciertamente creemos. Entonces, ¿por qué creemos esto? Porque nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y Dios es perfecto, Dios es inerrante. Entonces, si es su palabra así, pues la Biblia, amados hermanos, también tiene esas mismas características. Ahora, algunos dirán, pastor, pero es que yo no me atrevo a decir que la Biblia no tiene errores. O sea, hay que diferenciar lo que son los errores de traducción, ¿verdad? Hay versiones que tienen ciertos errores en la traducción. Pero en el concepto bíblico y en los textos originales nosotros podemos darnos cuenta que la Biblia sigue siendo la verdad. Entonces, entre más nosotros conozcamos al Dios de la Biblia, oiga esto por favor porque esto es importante, entre más nosotros conozcamos al Dios de la Biblia, más vamos a conocernos nosotros mismos, más sabremos quiénes somos. Si nosotros hacemos a un lado a Dios, y creemos que nosotros existimos por una suerte del universo, entonces tendríamos que quitarle el valor a la vida humana. Porque nosotros seríamos como lo es un perro, como lo es una vaca o como lo es cualquier ser de esta tierra. Pero cuando nosotros sabemos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, el hombre, la humanidad, el ser humano cobra honra porque ha sido hecho con la mano de Dios. Todo, fíjense, toda la creación fue hecha con la palabra de Dios. Pero para hacer al hombre, Dios ocupó sus manos, por decirlo así. Y lo hizo cuando ya formó al hombre del barro, sopló en el hombre, le dio el hálito de vida. O sea, Dios nos dio de su vida y por eso es que el ser humano es totalmente diferente a todas las criaturas que existen sobre esta tierra. Porque tenemos intelecto, tenemos una personalidad específica, ¿verdad? Y somos hechos, como dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué estoy diciéndole todo esto? Porque es necesario que el cristiano, para poder mantener su caminar cristiano, con su caminar en santidad en un mundo corrupto, es necesario que el hombre
o los cristianos entendamos a qué Dios nosotros servimos. Fíjense que este es uno de los versículos donde usted puede comprobar si Dios es el Dios que dice ser o no. Imagínense, vamos a comenzar a leerlo. Desde el versículo 8, por favor. ¿Por qué nosotros los cristianos consideramos que Dios es el Dios verdadero? Oiga lo que dice: acordaos esto y tener vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Los prevaricadores son los culpables, los que hemos cometido pecado. Vamos al versículo 9. Acordaos, oiga esto. Acordaos de qué dice ahí. De las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Entonces Dios va a comprobar quién es yendo al pasado. Oiga esto. Porque yo soy Dios. ¿Y cuál es la aseveración negativa de Dios? Y no hay otro Dios. Oiga esto. Y nada semejante a mí. De hecho, cuando nosotros hablamos de Dios como santo, la palabra santo, cuando se refiere a Dios, da una especie de partir, de separar, porque no hay nada semejante a Dios. Cuando la palabra santidad se refiere al hombre, habla de apartado. Pero cuando se refiere a Dios, habla como alguien sin igual. Y por eso es que Dios mismo dice: yo soy el único Dios y sobre el universo no hay nada que se parezca a mí. Dios mismo testificando de él. Ahora, mire lo que dice. Versículo 10, por favor. Que anuncio, oiga esto, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que Dios es el Dios verdadero? La Biblia testifica la historia de la humanidad. Daniel vino y predijo los cuatro imperios más grandes de la historia. Habló cómo iban a surgir, habló cómo iban a terminar cada uno de ellos. Es más, la Biblia habla de los tiempos presentes y podemos darnos cuenta que la Biblia, escritos de hace más de 1000 y pico de años, y usted ve el carácter de los hombres que van a tener, el carácter de los hombres de este tiempo, y se da cuenta que la Biblia habla como que estuviese siendo escrita en este momento. Entonces, amados, dice que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, Dios habla del futuro porque Dios es omnisciente. Sin embargo, no solo se refiere a eso. Oiga esto. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Un Dios que anuncia lo que va a pasar. Pero oiga esto. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá. Y mire qué dice ahí. Y haré todo lo que quiero. Entonces, resulta que Dios nos dice lo que va a pasar en el futuro, no solamente porque Él tiene conocimiento de lo que va a pasar en el futuro, sino que porque Él ordena todas las cosas que van a pasar. Amados hermanos, ¿cuántos sabemos que Dios es bueno? Bueno es Dios, dice una alabanza, siempre fiel, ¿sí? Pero cuando alguien muere, ¿quién decide su muerte? Cuando alguien muere, cuando pasa algo malo, cuando asesinan a alguien, cuando se meten los ladrones a la casa, cuando un borracho viene y atropella a una familia, ¿quién decide eso? Cuando le metieron la mano en la cartera y le llevaron el pago de la renta. ¿Quién decide eso? ¿Y esas son cosas buenas o son cosas malas? A nuestro entender, son cosas malas, ¿sí? El viernes, hablamos de que Dios había dado buena palabra y toda la buena palabra se había cumplido. Pero también dijo Dios que también si desobedecíamos, no solo nos iba a dar buena palabra, sino que nos iba a dar palabra mala. Es decir, que iba a ordenar que se cumpliera consecuencias por nuestros pecados. A Job, cuando perdió sus 10 hijos y toda su hacienda, toda su riqueza,
¿cuáles fueron las palabras más famosas de Dios, de Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea por los siglos, Jehová bendito. Todo fue ordenado por Dios. Yo no puedo venir y decir, no, Dios no hace las cosas malas. El mismo Job dijo, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Si usted me dijera, no, es que esta cosa lo hizo Satanás y Dios no tuvo nada que ver, entonces tendría que decirle, entonces el Dios todopoderoso, omnisciente, perfecto, no es tal. Porque no supo cuándo Satanás iba a actuar. No supo cuándo Satanás iba a aprovechar el borracho que atropellara a las personas. Cuando pasaron los momentos difíciles y usted me dice, no, este fue el diablo, usted le está quitando la soberanía a Dios, quien decide todas las cosas. Oiga bien, quien decide todas las cosas para su gloria y para su honra. Entonces Dios controla el universo completamente, y Dios, haciendo aún esas cosas, sigue siendo justo, sigue siendo bueno. No hay dijo también Job que no encontró un solo despropósito en Dios, es decir, un propósito malo en Dios. Entonces, amados hermanos, este Dios al cual nosotros servimos, porque yo sé que a todos nos gusta la bendición, a todos nos gustan las cosas buenas, a todos nos gusta cuando la palabra de bendición está sobre nosotros, pero cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando vienen aquellos días oscuros, cuando vienen los abusos, cuando vienen todas esas cosas que llegan a nuestra vida, nosotros comenzamos a dudar de si Dios está o no está, oiga bien, o no está en control. Y quiero decirle, mi querido hermano, oiga y ponga atención a esto, Dios está en control de todas las cosas. Pero sabe, si vuelvo con lo mismo, si nosotros consideramos que algo no lo hizo Dios, nosotros le estamos quitando soberanía a Dios. Pero y entonces, pastor, hermano, mire, si Dios hace las cosas, si es Dios quien hizo que llegaran días oscuros a mi vida, yo puedo estar tranquilo sabiendo que esos días oscuros y esos hechos difíciles tienen un propósito específico en Dios. Y que mi dolor, oiga bien por favor y ponga atención a esto, que mi dolor no es un dolor por gusto. No es un dolor sin motivo, que no va a tener ninguna consecuencia positiva en mi vida. Sí lo tendrá porque está en las manos de Dios. Pastor, pero es que usted está poniendo en mal a Dios. No, te estoy enseñando al Dios de la Biblia que reina y gobierna el mundo entero a su sola voluntad. Dios a quien nadie le pide consejo, a nadie le pide prestado. Dios hace su voluntad. Y entonces cuando nosotros sabemos que el Todopoderoso decide por sobre todas las cosas, yo puedo confiar y sé que ese Dios Todopoderoso me ama a mí. Sé que todas las cosas que sucedan en mi vida tendrán un propósito bueno al final. Es como cuando nosotros llevamos, ¿se recuerda que usted llevó a estos dos chicos que le pusieron la vacuna, una inyección o qué sé yo? Los llevó al doctor. Yo recuerdo a mis hijos, a uno de ellos, y también a este muchacho también lo llevé a que le pusieran una inyección, ya grandecito. ¿Cuántos años tenías? Como 14 años, y mire, y no se lo podían poner, y entonces tuve que pasar y hacerle la doble Nelson, ahí, ¡plá! Dele, y porque se pone bien nervioso, ¿verdad? Con las inyecciones, y entonces, le pusieron la inyección, y al rato él ya estaba mejor. Entonces Dios, oiga bien, Dios permite que lleguen a nuestra vida cosas maravillosas, pero también cosas, amados hermanos, que son difíciles. Pero lo precioso de eso es que aún esos momentos difíciles tienen un propósito de bendición en cada uno de ellos. Y lo que nosotros tenemos que hacer, oiga bien por favor, es confiar en las manos de Dios, confiar en la dirección de Dios. Pastor, pero es que no es a usted a quien le están pasando las cosas. Le aseguro que a mí me han pasado cosas muy, muy, muy difíciles.
Y hemos aprendido a confiar en el Señor. Y fíjense que aun cuando el momento está lleno de bendición, o aun cuando los momentos son oscuros, cuando nosotros hemos aprendido a confiar, no en el sol que se ve, no en la bendición que tengo en mi bolsa, sino que en el Dios Todopoderoso que gobierna el universo. Amados hermanos, hay dos cosas que no se van de mí: paz y gozo. ¿Va conmigo? Pastor, no me está gustando el sermón, le voy a decir como ayer. A mí tampoco, amados. Porque yo quisiera decir que porque soy hijo de Dios, siempre me va a ir bien. Pero a veces, y aún este año que acaba de pasar, me han pasado cosas que yo estaba a punto de reclamarle a Dios, pero cuando me recuerdo, si Él tiene el control. Él tiene el control. Hermano, algunos de ustedes se han sometido a operaciones y han confiado en el cirujano. ¿Ah? Y el cirujano con un bisturí, esa cosa tiene filo, amados. ¿Ah? Y han confiado en ese hombre. Que usted no sabe qué tipo de vida tiene ese hombre, si llegó de goma, no, usted no sabe nada. ¿Ah? Se sube al transporte público algunos de ustedes. Piden un, ¿cómo se llama? Un Uber, ¿verdad? Y usted no sabe si el que va manejando va más drogado que pero usted se sube tranquilo ahí. ¿Por qué no aprendemos a confiar en Dios? Quien verdaderamente sí controla las cosas y verdaderamente sí nos ama. Entonces dice, oiga esto, que dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, oiga esto, mi consejo permanecerá. Y mire cómo termina el versículo. Y haré el esfuerzo por hacer lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Por eso es que Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, lo que son sus aflicciones, van a venir como por añadidura. Entonces, para que mi bendición esté en lo que Dios dice, y haré todo lo que quiero. Para que Dios diga, quiero bendecir a mi hijo. Quiero bendecir su casa. Quiero bendecir sus hijos. Porque cuando Dios desde el cielo dice que te va a bendecir, no hay nadie sobre la tierra que pueda detener esa bendición. Ahora vamos al versículo 11, por favor. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré. Estaba advirtiendo a Israel sobre su permanente desobediencia. Los profetas le habían dicho que Dios iba a traer juicio sobre Israel, e Israel no cambió. Israel presentaba sacrificios, pero no creía verdaderamente en Dios y en su voluntad. Creía que cumplir con Dios era, por ejemplo, aquí, venir a la iglesia. Y usted viene a la iglesia para aprender más de Dios y ponerlo en práctica allá afuera. No es en sí ser cristiano venir a la iglesia, sino que la reunión de los santos, esto se llama así, la reunión de los santos, venimos a aprender de Dios para combatir todas las tentaciones allá afuera. Entonces, amados hermanos, Dios le dijo a Israel, le advirtió una vez y otra vez y por mucho tiempo, e Israel no obedeció. Y entonces Dios le dijo, voy a hacer venir un varón desde lejos, desde el oriente, y Dios trajo a Nabucodonosor, y Nabucodonosor arrasó a Israel. ¿Qué malo? No, qué malo Israel, que teniendo un Dios como el que tenía, no pudieron confiar en él, sino que depositaron su confianza en sus vecinos y en sus deseos carnales. Y entonces, amados hermanos, si nosotros entendemos quién es Dios, que es el Todopoderoso, que es el único Dios verdadero y que no hay nada sobre todo el universo semejante a Él, dice el Escritor, el mismo Dios dice, ¿con quién me vas a comparar? El Señor le dice al hombre, le dice, ¿crees que yo soy igual que tú? Le dice, ¿crees que te pediría prestado a ti? ¿Por qué Dios ocupa esas palabras? Porque el hombre decide ignorar a Dios.
Y Dios lo llama a que recapacite. Y cuando no recapacita, cuando el hombre no se convertía, por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿sabe qué hacía? El pueblo de Israel venía y llegaba al tabernáculo, llevaba los sacrificios que la ley ordenaba, presentaba los sacrificios y luego se iba a hacer lo que le daba la gana. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Los hermanos vienen a la iglesia y toda la semana viven como santos. Amén. Venimos a aprender para ponerlo en práctica todos los días. En cambio, Israel venía, ofrecía, vaya, ya cumplí, vámonos a vivir como querramos. Y entonces Dios no solamente sabe las cosas que hicimos, que vamos a hacer, sino que ordena las cosas que pasan a nuestro alrededor. Pastor, mire, usted dijo cómo mantenerse animado, pero usted lo que está haciendo es desanimarme. Estoy con todo mi esfuerzo tratando de desanimar su carne y animar su espíritu. Porque aquel que nos llamó, oiga esto, aquel que nos llamó controla todas las cosas. Y yo vuelvo e insisto, Dios controla la bendición y óigame. Porque se ha fijado que nosotros los pastores decimos, Dios controla la bendición y también controla las cosas malas. No, Dios controla la bendición y Dios controla la maldición. Y si Dios te bendice, no hay nadie que te maldiga. Y si Dios te maldice, no hay nadie que te pueda bendecir. No importa que seas hijo del presidente de este país, o nieto, o no sé. No importa. Si Dios dice no, es no. Y algo que le explicaba a la iglesia el viernes, que a veces uno ve a las personas en problemas, ¿no? Y problemas constantemente. Y a veces uno dice, no, pobrecito, lo voy a ayudar. Y viene usted y lo ayuda. Lo ayuda una vez, lo ayuda otra vez. Y dice, qué barbaridad, le volvió a pasar algo. Le voy a volver a ayudar, le voy a volver a ayudar. Amados, mire, ayudar está bien. Pero cuando a alguien le pasan un montón de cosas malas, yo le voy a dar un consejo. Mejor ore por ella, por esta persona. Y dé un paso atrás. Bueno, a menos que sea su esposo, ahí ni modo, pues, ahí enfréntelo. Pero si es un amigo, si es un hermano, si es su padre, hermano, mire, hágase a un lado y ore por ellos. Porque Dios está corrigiéndolos. Y si usted se mete a combatir a Dios, que los quiere corregir, Dios lo va a sentar a usted. Dios lo va a enfermar, Dios le va a quitar el trabajo, Dios va a hacer algo para que usted deje de meter sus manos para poder corregir a esta persona. Entonces no ayuda a nadie. ¿Cómo no ayude? Pero si usted ve que esta persona está una y otra cosa mala, y otra cosa mala, y otra cosa mala, amado, hágase a un lado. Y permite que Dios obre como Él quiere obrar. No sé si me doy a entender. Porque a mí Dios me ha desarmado en varias ocasiones por ayudar a las personas que Dios está queriendo corregir. Cuando me hago a un lado y oro por ellos, de repente vienen un montón de cosas y a los meses esta persona ha entregado su corazón al Señor de una manera, porque cuando ya estamos vencidos no tenemos más que mirar hacia arriba. Cuando uno ya está en el suelo y no puede bajar más, solo le toca ver hacia arriba. Y entonces es cuando vemos al Señor. Entonces, amados, a mí me pasó pues por defender a mi hermano a la par porque mi papá iba a castigar a mi hermano y entonces mi papá no sabía lo que había pasado. Entonces solo le contaron lo que sucedió, pero no cómo sucedió. Y entonces llegó mi papá ya con el cincho en la mano. Desde que se bajó del carro venía con el cincho en la mano. Y mire, mi papá sí nos daba de alma. Usted, cuando terminaba de pegarnos, mi papá quedaba así, mire. O sea, nos daba hasta que se cansaba. Y entonces yo sabía cómo habían pasado las cosas. Entonces yo salí corriendo para que no le pegaran a mi hermano. Y entonces cuando le soltó el primer cinchazo, vine yo y metí la mano. Ay, hermano, estos 3 dedos me tronaron con el cincho. Y me volvió a ver mi papá como quien dice, ¿queremos también? Y entonces yo solo dije, no, ahí le explico después. Porque ¿para dónde, pues? Y la mano me pasó doliendo como 15 días. Por buen salvadoreño. ¿Cómo vamos los salvadoreños?
Y Dios tiene autoridad para corregirnos. Entonces, amados, si tenemos ese Dios todopoderoso, aprendamos a amarlo. Aprendamos a aceptar su voluntad. Mire, Dios nos abre las puertas. Dios nos enseña, Dios nos muestra cómo nosotros podemos salir de los problemas en los que estamos. Caminemos confiando en el Señor. Caminemos esperando que Dios va a obrar, que Dios va a extendernos la mano. Entonces, porque Dios tiene un propósito para con sus hijos. Mire lo que dice. Quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Oiga esto, por favor. Yo sé que usted se sabe de memoria ese versículo, pero quiero que lo veamos desde la perspectiva de Dios. Porque a nosotros siempre lo que nos gusta es la bendición, ¿verdad? A todos, comenzando por el pastor, nos encanta la bendición. A mí me quisiera siempre estar en bendición, pero en bendición no aprendemos mucho. Dice el libro de Eclesiastés que se aprende más en la casa del luto que en la casa de la fiesta. Porque en la casa de la fiesta solo está la emoción, en la casa del luto está la meditación. Estamos ahí. Versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así. Oiga esto. Y sabemos, oiga esto, que a los que aman a Dios, paréntesis, ¿quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que hemos sido amados primero por Dios. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, mi amor a Dios es un reflejo de su amor. ¿Sus hijos le aman a usted por qué? ¿Nacieron amándola? No, porque usted le mostró amor. Ahora, entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, mire qué preciosa, esta es la parte más bonita del versículo. Mire que dice, ¿cuántas? Todas las cosas, quiere decir las cosas que parecen buenas y las cosas que parecen malas. Oiga esto, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo le ayudan? Cuando suceden las cosas malas parece que no, ¿verdad? Pero cuando nosotros sabemos esto y sabemos en el Dios que hemos creído, podemos confiar. Entonces dice, esto es, oiga esto, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vea esto, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, ¿conforme a su qué? Propósito. Y una palabra similar a propósito. ¿Voluntad? ¿Otro? ¿Objetivo? Perfecto. Vea, porque dice que Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Cuál será? Porque a los que antes conoció, Dios es omnisciente. ¿Dios es qué? Eso quiere decir que Dios tiene el conocimiento total y anticipado de todas las cosas. Entonces dice, porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice? Los predestinó. Es decir, usted desde que Dios le tomó, y es más, la Biblia dice, de antes de la fundación del mundo, Dios le dio a usted un destino. Entonces dice, también los predestinó. ¿Cuál es el destino nuestro y el propósito de Dios con nosotros? Para que fuesen, oiga esto por favor, hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Qué está haciendo Dios con las bendiciones, con los problemas, con las circunstancias, con las cosas que nos pasan, con los accidentes, con los líos, que usted le sirvió de fiador a un amigo y hoy está pagando la deuda, tiene 2 años de estar pagando la deuda y cómo hago? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios hace, amados hermanos, todas las circunstancias que nos rodean son el martillo y el cincel con el cual Dios está formando a Cristo en nosotros. El apóstol Pablo dice, hablándole a una iglesia, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Entonces el propósito de Dios en nuestra vida, jóvenes y adultos, es que Cristo sea formado en nuestros corazones, el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el deseo de Dios. Y por eso, amados hermanos, vivir
la vida como le da la gana a mi carne, es todo lo contrario de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y cuando usted se da cuenta que Dios tiene control, que Dios es todopoderoso, que Dios me ama y que Dios tiene un propósito en mi vida, yo puedo aprender a confiar en los propósitos de Dios. Y puedo empezar a tener, oiga, dígalo conmigo, dominio propio. Dígalo. Dominio propio. Puedo empezar yo a controlarme mis impulsos. Puedo comenzar a decir no a las tentaciones porque sé que Dios tiene un propósito conmigo. Puedo empezar a perdonar porque sé que Dios tiene en cuenta la ofensa que me hicieron, pero que si yo rindo ese deseo de venganza, lo pongo en los pies de Dios, Dios me va a bendecir. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? Cuando lo estaban crucificando, ¿qué dijo el Señor? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Pues ese carácter Dios quiere que se forme en nosotros. Y cuando nosotros perseguimos nuestros propios deseos sin tomar en cuenta los deseos de Dios, no estamos dejando que el Espíritu se multiplique a Cristo en mi corazón. Y entonces dice, oiga esto, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿el qué? El primogénito de entre muchos hermanos, es decir, el hermano mayor. ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí? En su casa. ¿Quiénes son los mayores? Pues es como que Cristo, el hermano mayor de nosotros. ¿Se puede imaginar? Y pongamos el siguiente versículo. No lo íbamos a leer, pero mire, porque quiero llegar a un punto. Versículo 30 dice, perdón, ahí estamos en el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, vamos a llegar al final, a estos también glorificó. Y fíjense que esa palabra glorificó está en pasado. Pero no es un hecho pasado, sino que es un hecho futuro. Pero Pablo tiene tal certeza que un día nosotros vamos a ser glorificados, es decir, vamos a ser como Cristo. Dice la Biblia que Juan dice que nosotros seremos igual a Él porque le veremos a Él tal cual es. Un día, amados hermanos, un día seremos como Cristo. Mire, lo más hermoso del cielo es Cristo. Después de Cristo, ¿sabe qué es lo más hermoso? Que seremos como Él. Que nosotros con tanto pecado, que nosotros con tanto problema, que nosotros con tanto lío, amados hermanos, inconcluso, un día Dios nos va a transformar de tal manera que seremos como Cristo. Ahora quisiera que fuéramos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ya casi terminamos. Les voy a robar después de la hora 10 minutos para la Santa Cena. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, por favor. Entonces, al saber esto, amados hermanos, al saber que quién es Dios, que no hay nadie como Él, que Dios decide sobre todas las cosas y que Dios tiene el poder para darme a mí cualquier cosa, pero no solo para darme, sino que también para quitarme cualquier cosa. ¿Usted cree que allá en El Salvador el Pastor Junior dice que Dios nos quita lo bueno para darle lo mejor? ¿Usted cree que por gusto? Y las cosas que nos quieren quitar, usted las agarra. Con las dos manos, hasta con las uñas del pie las agarra porque no quiere quitar, no quiere soltarlas, no quiere que se las quite, pero tiene que soltarlas para poder agarrar lo que Dios tiene para usted. Entonces, mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, oiga esto, por tanto, ¿qué dice ahí? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando la Biblia habla de lomos no se refiere, y de hecho no se llaman lomos, ¿verdad? Sino que estos son los hombros, pero la gente, échatelo en el lomo, ¿verdad? Pero no se llaman lomos, eso es de los animales. Pero cuando la Biblia habla de lomos, habla de la cintura. ¿Habla de dónde? La cintura. Y entonces los israelitas no usaban pantalones, sino que usaban una especie de vestido que se llamaban túnicas, ¿sí? Y eran túnicas largas. Entonces, cuando ellos iban a correr o iban a caminar, entonces para caminar más libremente, ellos tenían que ceñirse el vestido para que el vestido o la túnica, para que no les estorbara a la hora de caminar.
Entonces, cuando se ceñían el lomo, o sea, la cintura para la batalla, para correr y para cosas específicas. Entonces, esta es una metáfora para decirnos la palabra de Dios que tenemos que ceñirnos no el vestido, que tenemos que ceñirnos no la ropa. No, la ropa no debe ser ceñida, amados hermanos, ¿verdad? Dice, ceñid los lomos ¿de qué dice? De vuestro entendimiento. Es decir, prepara tu mente. Porque, amados, cuando la Biblia habla de que nosotros tenemos lucha, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que dice que tenemos lucha contra, ¿qué dice? Huestes. ¿Ah? Habla no solo de miles de demonios y todo eso, sino que de argumentos. Porque la batalla es siempre aquí. Es en su mente, siempre. Por eso es que la Biblia nos llama allá en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos conforme por medio de la, ¿qué? Renovación de vuestro entendimiento. Usted es lo que piensa. Y si su mente está puesta en el mundo, usted sigue siendo mundo. Entonces dice el Señor, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dirija su mirada a Dios. ¿Cómo dice Hebreos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, así, mire. Como el caballito, para que no se salga del camino. Y cuando usted aprenda, entonces usted va a poder analizar lo que tiene a su alrededor. Escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero antes de escudriñarlo todo, usted ya aprendió la palabra, para poder comparar con la palabra. Les explicaba ayer a unos hermanos que la gente que trabaja en bancos y todo eso, ¿verdad? Tiene que ver muchos billetes que son falsos, pero resulta que no los ponen a estudiar todos los billetes falsos del mercado, sino que los ponen a estudiar los billetes verdaderos, para que cuando aparezcan billetes falsos, ellos los puedan reconocer. Y por eso es que la Biblia hoy te manda a ti y a mí a fijar mi mente en Él. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Después dice, sed sobrios. Le pregunto yo, ¿qué es lo contrario de sobrio? De sobriedad. Ebriedad. En buen salvadoreño, borracho, ¿verdad? Un borracho tiene, es que para algunos es sinónimo y nada que ver, bro. Aquí no tomamos, ¿verdad? Entonces, un borracho no tiene control. No, hombre, es que estaba tomado. Por eso hice lo que hice. Dije lo que dije. Por eso es que la Biblia nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. Entonces dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, control, dominio propio. Usted no puede controlar lo que otros hacen, lo que otros dicen, pero usted puede controlarse usted para saber cómo va a responder, si es que tiene que responder. Y dice, oiga esto, y aquí habla de la confianza, y esperad, ¿qué dice? Por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, usted tiene que aprender a confiar en Dios. Oiga bien, usted tiene que aprender a confiar en Dios. Pastor, pero es que me está yendo mal. Sí, pero está haciendo lo correcto, está viviendo correctamente. Confíe en Dios y siga caminando. No se desespere, no se deprima, siga caminando. Confíe por completo en la gracia que Dios tiene para con nosotros. Amados hermanos, la gracia es el don inmerecido, no porque yo soy bueno, sino porque Dios me lo quiere dar, Dios me quiere bendecir y entonces yo puedo esperar en Dios. Y entonces voy a poder estar firme ante cualquier acechanza del enemigo, ante cualquier tentación, porque sé que Dios tiene algo mejor para mí. No, pastor, es que era tan bonita que eso no puede ser maldición. Espérese.
Y le dice, y esperad por completo. Vamos al versículo 14, por favor. Como hijos, ¿cómo? Mire, no sé si alguna vez le han dicho a usted, o han dicho de usted, no, viera que mi hijo es bien obediente. No, mi hijo no puede ser, mi hijo es súper obediente. El Padre lo dijo de Jesucristo. ¿Cómo lo dijo el Señor? He ahí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El hijo amado no es el hijo consentido en la Biblia. El hijo amado es el hijo que hace la voluntad del Padre. Y hace la voluntad del Padre porque el Padre le ha enseñado a hacer la voluntad. Y entonces dice, como hijos obedientes, ¿qué dice? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de venir a Cristo, que éramos de Dios, ignorantes. Sabíamos que Dios existía, pero no queríamos nada con Él porque ignorábamos quién Dios era. Cuando nosotros no le conocíamos, podíamos participar de todo eso sin problema. Mire, cuántas veces yo recuerdo, pues, porque yo después de haberme convertido, de haber recibido al Señor, yo seguí tomando un año más, ¿verdad? Un año de gracia, dije yo. Hasta que la Biblia me convenció que no era así. Pero fíjese que yo agradezco a los hermanos que Dios puso cerca de mí, porque nunca me rechazaron. Nunca me rechazaron. Hasta que un día, después de una noche de parranda, yo siempre leía la Biblia, imagínense qué cosa. Por eso es que no se desespere, hombre. Hermanas, tengan paciencia. La palabra de Dios va a obrar. La palabra de Dios no regresa a Dios vacía. Va a obrar. Y entonces yo estaba de aquellos días que uno se levanta casi temblando, ¿verdad? Bien me recuerdo. Y entonces agarré 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Y entonces dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, no el rey. Y comienza a hacer el detalle de actitudes pecaminosas. Y al final termina diciendo, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Casi se me cayó la Biblia de las manos. Inmediatamente me puse de rodillas. Dios convenció mi corazón. Yo ya había hecho intentos por dejar de tomar, pero ese día me puse de rodillas. Le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, oiga esto, si tú me ayudas, yo te prometo nunca jamás volver a tomar. Desde este día hasta la fecha, hermano, no volvió a pasar. Por supuesto, yo, pero porque es la que más sufría, gloria a Dios, aleluya. Entonces, gloria a Dios, comencé yo a tomar medidas al respecto, a ceñir mi entendimiento, a cambiar de amistades. En el trabajo tenía amigos que tomaban, pues entonces era después de las 4 que salíamos del trabajo, salíamos a tomar, pues entonces yo siempre me quedaba al final porque yo era el que organizaba toda la parranda, amados. Y entonces, ¿qué hacía? Me iba con mi tarjetita, como 5 minutos para las 4, a caminar con la tarjeta escondida y cuando daban las 4, ¡plá!, marcaba y salía en carrera. Llegó un momento que me dijeron, te has hecho bien cuatrero, Mario. O sea, salía a las 4, ¿verdad? Pero es que yo huía, amados. Huía. Hasta que Dios me fortaleció al respecto. Y lo precioso es que muchos de los que salían conmigo a tomar, se me acercaron y me dijeron, Mario, ¿qué te pasa? Y comenzaba yo a compartirles la palabra, compartirles lo que Dios estaba haciendo en mi vida, y poco a poco, uno a uno, dejó de tomar también. Amados hermanos, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes que teníais estando en vuestra ignorancia. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es ¿qué? Santo, ¿es qué? Dice, sed también vosotros santos. ¿En la iglesia? Cuando esté orando, ¿qué dice? En toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir eso?
que Dios tiene para usted una vida en santidad, formando a Cristo en su corazón, y que en la iglesia, en el trabajo, en la casa, frente a sus hijos, cuando lo estén viendo, cuando no lo estén viendo, usted va a poder pensar en Dios y va a poder hacer la voluntad de Dios, pastor, pero es que eso no se puede. Por eso es que tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude. Y poco a poco vamos caminando. Y entonces, cuando nosotros entendemos la intención de Dios, que es formarme a mí, formar a Cristo en mi corazón, yo puedo, amados hermanos, mantener mi entusiasmo en medio de la bendición y en medio de las dificultades. Cuando las cosas suenan bonitas y cuando las cosas parezcan que no están bien. Cuando yo estoy queriendo hacer lo bueno y me va mal. Tranquilo, oiga, tranquilo, Dios tiene el control. El enemigo quiere que usted caiga, pero Dios tiene el control. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, eso será salvo. Entonces el salvo lo tiene que ver así. El salvo está hecho para perseverar. Si usted es salvo, usted no está hecho para caer. Usted está hecho ¿para qué? Perseverar. Eso somos los creyentes. No somos perfectos. Somos perdonados. Y dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque Dios es santo. Pastor, ¿cómo logro mantenerme sin dar pasos para atrás, sin decepcionarme? ¿Cómo logro seguir caminando con fuego, con fuerza? Debe usted conocer a Dios. Debe usted conocer a su Dios. Debe aprender a conocer la voluntad de su Dios. Y que Dios, en medio de todas las circunstancias, tiene propósitos de bendición para usted. Y el propósito máximo es formar a Cristo en su corazón. Fácil no es. Por eso es un trabajo que tiene que hacer Dios. Amados hermanos, yo sé que vemos demasiado lejos esto. Vemos, este pastor, ¿por qué no me conoce? Quizás tenga razón. Pero alguien que sí lo conoce es Dios. Y a usted también, Dios le dice, sé santo, porque yo soy santo. Y Dios no nos va a pedir nada que no nos capacite a poderlo llevar a cabo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, tu misericordia, tu amor para con nosotros. Que tu Santo Espíritu, Dios bendito, nos permita abrazar esta palabra, Señor. Hay tanta vida cambiada que puede ser una realidad en nosotros. Solo ayúdanos a confiar, Señor, a no perder el paso, a seguir pensando que tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que hace salir el sol y hace esconderse el sol. Pero es un Dios que no cambia. La Biblia te habla de ti, Señor, que no hay ni una seña de variación en ti. Por eso podemos confiar. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Y que esas palabras no las sientan difíciles, sino que se entusiasmen de la mano con Dios, sabiendo que vamos a alcanzar todos los propósitos que Dios tiene para con nosotros. La Biblia nos enseña que tú vas a llegar, que estás comprometido a realizar la obra que comenzaste hasta su fin. Gracias, Padre. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Va a salir una oración en la pantalla de su televisor o de su teléfono. Repítala con fe, Dios quiere salvarte. Iglesia, pongámonos en. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en
2685, calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.